la calma en el caos. Cree en nuevas oportunidades y sigue disfrutando de Santo Relajo. Disfrutando hacer la diferencia. Buena música, diversión y fe que mueve montañas. El combustible para los que hacen la diferencia está en Santo Relajo. Un episodio más en esta mañana preciosa. Hoy traemos un tema mundialista. Cuando nos sacan la tarjeta roja, ¿cómo reaccionamos? Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema con nuestros compañeros. Edwin, ¿cómo estás? Contento, feliz de saludar a la gente bella que nos acompaña en esta transmisión, a las que siempre queremos recordarles. Oigan, nos encuentran ahí en el canal de Irish Radio en YouTube y se van así facilito a nuestra playlist, a nuestros videos y van a encontrar más de 40 transmisiones con diferentes temas que estamos seguros que les van a enriquecer, Raquel. Sí, traemos desde El Salvador refuerzos que nos van a estar ayudando en la cancha este día. Traemos a nuestra querida Jackie y a un nuevo personaje que usted va a empezar a ver en los podcasts de Santo Relajo. Así que Jackie, ya tenemos más refuerzos que se han venido para que pasaron ya del banquillo a titulares y estamos agradecidos con Dios para presentarles a nuestro compañero. Así es, nosotros muy felices de poderle acompañar en esta hora y también de poder presentar a Edwin, la nueva adquisición del Santo Relajo. Hola, ¿cómo está, Edwin? Bendecido, Raquel, Jackie y Edwin de estar con ustedes. Aquí, como dijera Jackie, Edwin, la nueva criatura. Un fichaje que fue fácil, siento yo. Yo siento que fue fácil, Raquel. Tremendo fichaje. Ya venimos Gran con toda carrilero, izquierdo, derecho, centro mediocampista. Venimos con toda la actitud, ya dispuestos a darle con todo. A echar un par de goles. ¡Epa! Edwin. Estamos listos. Oigan, miren, hoy queremos hacer una especie de metáfora, de comparación con todo este ambiente del fútbol que tenemos. Este ambiente mundialista en el que definitivamente Colombia va a llegar a la final de este mundial. Exactamente, has dicho lo cierto. Entonces, está, como tú lo decías hace un ratito, Raque, esta dinámica o esta regla de la famosa tarjeta roja que básicamente te expulsa del juego inmediatamente tras acumular un grupo de faltas o tras cometer una infracción grave, ¿no? Y que puede representar también para nosotros en lo espiritual este límite en el que a veces nuestras consecuencias, también las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan. Yo siempre digo, por supuesto que creo en la gracia y en el amor incondicional de Dios. Eso es una verdad irrefutable. Pero también es real, señores, que de este lado del sol, en esta vida, cuando tomamos decisiones equivocadas, pues somos nosotros también los encargados de enfrentar las consecuencias de esas decisiones, Raquel. Sí, dentro de la cancha hay muchas advertencias que se les está haciendo a los jugadores, ¿verdad? Y es más, ellos conocen las reglas. En el mundo espiritual también nosotros, ¿verdad? Ya sabemos. Algunos no se las aplican. Ya sabe, ya sabe. Le va a llegar su tiempo, Estamos de acuerdo con eso. Fíjense que tenemos los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, amigo. Ya conocemos cuáles son esos reglamentos que rigen nuestra vida cristiana. ¿Qué pasa cuando hacemos caso omiso, verdad? A alguno de esos, pagamos consecuencias. Hay una porción que está en Gálatas 6:7 que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el caso, ¿verdad? Esas tarjetas amarillas que el Señor nos da son esas advertencias y en la Biblia podemos encontrar muchas formas en las que, por ejemplo, los proverbios, ¿verdad? Siempre nos está como dirigiendo en ese camino, nos dice, no hagan esto, pórtense así, ¿verdad? O si hacen esto, les va a ir de esta manera. Es un cuidado que Dios tiene con nosotros, que nos ha dejado esos reglamentos para que nosotros vivamos correctamente, tengamos un camino recto y no suframos las consecuencias, quizás no de ser expulsados, ¿verdad? Porque a diferencia del fútbol que te sacan del todo, es un proceso disciplinario el que pasamos cuando nosotros hemos cometido una falta o hemos cometido pecado, ¿verdad? Que a eso le vamos a llamarlo como tal cual
Dios lo llama. Entonces, esa tarjeta roja a veces a muchos les incomoda. No sé si ustedes han visto las reacciones de los futbolistas cuando les sacan las tarjetas rojas. Hay unos que entienden, ¿verdad? Claro, Dice, sí. es cierto, ¿verdad? Pues algo hice aquí y ni modo me va a tocar pagar. Pero hay otros que reaccionan Se todos excusan. bravos, que le quieren pegar al árbitro. Más los de mi pueblo. No, hombre, allá en la colonia, cuando le sacan una tarjeta roja, pobrecito el árbitro, Es que ¿verdad? en el pueblo sufren los árbitros porque Sí. no hay un control, ¿verdad? Pero adiós, ¿cómo? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues como que vamos a estar de enojaditos y no vamos o sea, Dios no va a detener la palabra que Él ha cumplido, como lo que estamos viendo acá, que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, ese tema nos va a traer esas advertencias para que siempre andemos en el camino recto, porque Él ya nos ha trazado ese camino, ya nos ha dicho cómo seguirlo y así no pagar esas consecuencias de esas faltas que cometamos. Y es que básicamente desde la psicología, la tarjeta roja, básicamente es como el colapso ya de un sistema que ignoró las alarmas. O sea, no solo las alarmas, las reglas. Que no, o sea, conoce las reglas, conoce, ¿verdad?, los lineamientos, no hizo caso. Porque así sucede, ¿no? En el fútbol, hablando futbolísticamente, ahí están ya claras todas las reglas. Si le das a un compañero y le pones el pie por atrás o algo así, eso sea, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, ya están las reglas de la vida, por Ya están decirlo así, escritas. ya están escritas, exactamente. Entonces, no es como que, ay, ahora, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Porque sucede eso, como tú lo mencionabas, Raquel, que cuando futbolísticamente no le sacan a roja y se enojan todavía, ¿verdad? Porque a mí algo así pasa en la vida también. Y quizás nosotros hemos sido los que nos hemos molestado cuando ya estamos ahí, ¿no? Entonces, nadie recibe una tarjeta roja así de la nada. En la vida, ¿verdad? En el fútbol. En el fútbol sí, a veces. No creo. No, es que miren, es que lo que sucede es que siempre que el hombre está de por medio, va a haber corrupción. Eso es lo que es, ¿ok? Pero hablando de las situaciones y cosas así, una tarjeta roja, o sea, no sucede solo por suceder. Psicológicamente, muchas veces nosotros hemos normalizado ciertas conductas, ciertas actitudes que realmente no están correctas. Incluso, vaya, imagínense, vaya, con el comer, ¿no? Entonces, vas a hacerte el chequeo y de repente sale el colesterol alto, sale el azúcar alta o sale la presión, cualquier cosa así, y tú allí, ¿y cómo me está pasando eso a mí? Ajá, pero las 4 pupusas, las tortas, las hamburguesas, los burritos, los tacos, los tamales, lleve. Todo eso que se mete a diario, allí usted, ¿verdad?, normaliza esa actitud. Pero ya cuando recibe ese chequeo y allí vamos con Dios, Señor, porque a mí, si yo tanto te sirvo de corazón y eso y lo otro. Sí, pero pues no estamos siendo disciplinados en eso. Entonces, las tarjetas rojas no llegan así. Y obviamente, como le digo, hasta que ya llega ese impacto emocional y ya llega la consecuencia que Edwin lo mencionaba, ¿no? De que obviamente Dios nos perdona y Dios es misericordioso y Sí. todo. Sin embargo, hay consecuencias que las vamos también a vivir. O sea, ya el Señor sí nos ha perdonado, como David. David, el Señor lo perdonó, pero las consecuencias, pues también las vivió. Sí, Claro. excelente. Y fíjate, Jackie, que también yo pues asimilo esto al ámbito financiero, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros gastamos de manera, o sea, a diestra y siniestra, ¿me? Porque hay algo que yo me he dado cuenta en el ámbito financiero y es que duele más gastar efectivamente $1,000, ver 10 billetes de a 100 que se te van, que nomás pasar un tarjetazo. Porque el tarjetazo no se siente, pues, o sea, uno con el tarjetazo, y vámonos. Y entonces, qué difícil es eso, pues, de que al gastar desmedidamente y no saber lo que dice Proverbios, pues, que el que pide prestado
se hace esclavo del prestamista. Y o sea, ¿qué duro es esto, ¿no? Porque hay veces de que llega el momento en que las personas o podemos caer en bancarrota o nos embargan el carro, pero esto no ha sido una tarjeta roja directa, sino que han venido muchas tarjetas amarillas pasando cuando te empiezan a llegar los cobros y cuando te empiezan a recibir cartas. De atención, ¿no? Cuando empiezan a llamar los de la Curazao. Y no, imagínate todo eso. Y entonces, ya quedaron eliminados los del Curazao. Sí, ya quedaron eliminados ahí, mandaron un meme por ahí, ¿verdad? Porque no le quisieron dar la refri a pago. No, pero sí, fíjate que financieramente pues se vive esto, de que se gasta desmedidamente y a la hora de la hora no atendemos los llamados de atención que nos están dando, ¿verdad? De pagar a tiempo. Hay veces que queremos pagar solo el mínimo, y es como estar viviendo en tarjetas amarillas. O sea, nosotros debemos de aprender de que Dios bendice al que administra correctamente lo que se le ha dado. Entonces nosotros, pues es un llamado de atención, ¿verdad? Para cada uno de nosotros el saber de que, o sea, no debemos de esperar ese momento de que lleguen y nos embarguen el carro, ¿verdad? Que hay veces uno dice, me robaron mi carro. No, si la grúa lo llegó a recoger el dealer. Reportándolo a la policía de cómo buscándolo en los corralones y ya, ¿y dónde? Pues si ya lo tiene el dealer de regreso, al rato lo ves anunciado nuevamente, pero sí, es un llamado de atención para nosotros, ¿no? ¿Y cómo aplica esto, verdad? En toda la vida, si a veces hasta en la familia, o sea, una vez te voy a decir, decía mi mamá, ¿verdad? Ya la segunda, ya sabíamos. La chancla voladora. Ahora, a veces nos ponemos de bravitos cuando alguien nos llama la atención, cuando nuestros líderes nos llaman la atención, por ejemplo, ¿verdad? Por alguna falta que nos hemos cometido en nuestra área de servicio. O sea, ya tenemos 4 domingos perdón, de no estar presente, o sea, nos van a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no estamos? Entonces, estas advertencias al final nos bendicen porque sabemos de que alguien está cuidando de nosotros. Hay un texto que voy a parafrasear de Proverbio que dice algo así como que el necio se rebela contra el mandamiento, ¿no? Contra el principio. Y después, para colmo, se enoja con Dios. Y es lo que estaba diciendo Edwin ahorita, que eso nos pasa en muchos aspectos de la vida, no solo en lo financiero, pero en otros aspectos de la vida. Que nosotros tomamos ahí está el principio bíblico marcándonos el límite, ¿no? Pero nosotros insistimos y vamos en contra de él. Y cuando enfrentamos las consecuencias, Dios me abandonó. Y Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me estás haciendo esto? No, Dios no te está haciendo nada. Te lo hiciste tú solito, ¿verdad? Te lo hiciste, no, lo hicimos nosotros solitos cuando pensamos que podíamos pasar por alto el mandamiento sin enfrentar las consecuencias, ¿no? Y ya lo han estado mencionando ustedes, que siempre antes de una tarjeta roja siempre están las amarillas, ¿verdad? Que son las advertencias, hey, viene castigo, viene una reprensión, viene algo. Claro. Por ejemplo, en la palabra encontramos en Proverbios 29:1, donde se nos advierte, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, siempre Dios tiene como esa paciencia con nosotros, ¿verdad? De estarnos cuidando. Y es en todo, o sea, en todo siempre hay como, bueno, hay instituciones que no van a tener mucha paciencia con nosotros, ¿verdad? Que por ejemplo, el de la renta, ¿verdad? Ahí, no es que nos van a decir, pague mañana, ¿verdad? O pague el 1, pague el 2. No, o sea, como ya sabemos. Ramón. Ya le estaba pensando. 14 años de vida. Don Barriga, que fue bastante misericordioso con Don Ramón. Pero a veces en lo espiritual queremos que fallamos y queremos que no pase nada. Pero olvidamos que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y solo me recuerdo, por ejemplo, de cuando Dios decide endurecer el corazón de Faraón. Entonces a veces nosotros quizá venimos de desgracia en desgracia, pero se nos ha olvidado todas aquellas veces que el Señor nos llamó la atención, todas aquellas veces que nos dijo que nos alejáramos del pecado, todas esas veces y nosotros pensábamos que eso de un corazón endurecido tiene que ver con el orgullo o con creernos que yo lo manejo, ¿verdad? Por ejemplo, estos 2 meses del mundial no voy a ir al culto, yo ya vuelvo. O sea, pensamos que nos creemos tan inteligentes o más inteligentes que Dios y pensamos que vamos a manejar esta situación. Pero de repente nos damos cuenta que esto fue el inicio
para que quizás empezara un vicio, para que quizás empezara una adicción, para que quizás usted empezara a dejar de servir, para que empezara a hundirse. Luego están bien metidos en algo que ya no pueden dejar, que paga consecuencias muy graves. Y pensamos Claro. que Dios es el culpable, que Dios me abandonó, ¿verdad? Que la iglesia me abandonó y aquel dolor que nos agarra porque pues ya las cosas ya no son iguales, ya no son como antes, pero sí fuimos advertidos. Ese proverbio es claro y nos dice, ¿verdad? Que aquel que reprendido se hace, ¿verdad? Del ojo, Pacho, no hace caso a esas reprensiones o llamados de atención que se nos está dando, vamos a pagar esas consecuencias. Y lo peor que puede haber, o el peor castigo para un ser humano, es que la presencia de Dios no le acompañe. Sí, Ahora, yo quiero decirle algo, perdona, y aquí yo solo quiero añadir algo a lo que estaba compartiendo Raque, y es que aquellos que de repente nos están escuchando y están así, se sienten quebrantados, ¿no? Y dicen, oye, sí, la verdad, este quebrantamiento es resultado de mis decisiones equivocadas. Y de repente tienen esa sensación entonces como que Dios está distante o están luchando con este sentimiento de culpabilidad. A todas aquellas personas que se encuentran en ese punto, yo quiero recordarles que la verdad que dijimos al inicio, oye, mira, aún en ese valle de sombra y de muerte, ahí está el Señor contigo. Y el amor del Señor es tan grande que te va a dar la fuerza y la sabiduría para que también enfrentes esas consecuencias y para que puedas salir adelante. Porque no es el deseo de Dios que te quedes ahí en ese fango revolcándote, ¿no? Y yo creo, insistimos y regresamos siempre al famoso ejemplo del hijo pródigo, que después de haber tomado las peores decisiones que pudo haber tomado, después de haber tocado fondo, cuando toma la decisión de decir, oye, ¿sabes qué, papá? Yo, la verdad, me equivoqué, metí la pata, no soy digno ni siquiera de que tú me llames tu hijo. El padre estaba ahí con todo el amor, con toda la ternura, para decirle, no, no, ¿quieres comenzar de nuevo? ¿Quieres arrancar otra vez? Bueno, yo tengo amor suficiente para que puedas empezar, para que puedas hacer un reset en tu vida, para que puedas hacer un reinicio en tu vida. sí, fíjate que algo que sucede es que realmente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu muchas veces sí nos está diciendo esas alertas, o Sí. sea, esas llamadas de atención, ¿no? En el caso de nuestra salud mental, las tarjetas amarillas se manifiestan muchas veces, andamos Claro. bien con una irritabilidad, que el insomnio y cosas así. Claro, obviamente entendemos que hay cosas que tienen que ver más con otras situaciones, pero incluso a veces la ansiedad constante pudiese ser también de cosas así, el autoengaño de decir es que yo controlo la situación. Y solo me recuerda de un personaje en la Biblia, Sansón. Sansón era de los que andaba allí en puras tarjetas amarillas y como según él, ¿verdad? No pasaba nada, él decía, no, yo controlo la situación. Y sí, de pronto venía los demás y él ahí, ¿verdad? Mostraba esa fuerza y todo, pero en una de esas, cuando intentó soltarse, ya no pudo soltarse. Y es que esos son los peligros de poder o de estar jugando al límite, de saber, ¿verdad? Ese reglamento y llevar al límite, andar caminando allí en esa línea tan delgada que quieras o no, eso interrumpe pues la propia estabilidad, ya sea emocional, física, mental y espiritual también. Entonces, tengamos mucho cuidado de no estar diciendo, no, pues la tarjeta amarilla no es expulsión. Porque a veces, Claro. en el caso de los jugadores es eso, tarjeta amarilla, o sea, literalmente a veces hay algunos que les han sacado tarjeta amarilla y para La ellos toman es como como si que, nada. ok, no fue roja, puedo continuar jugando, ¿no? Entonces, es de tener cuidado de tomar esas advertencias así a la ligera, sino más bien es como decir, hey, no, sí, no lo estoy haciendo bien. Porque luego cuando ya viene ya la roja, ahí es donde queremos tomar acción cuando ya no se puede. Sí, otra cosa que pasa también es de que no todos vamos a tener la oportunidad de que se nos den tarjetas amarillas. Hay rojas directas también. Entonces, a veces nosotros pensamos, me voy a ir a pecar este fin de semana y
el otro domingo vengo y pido perdón, ¿verdad? No todos tienen la oportunidad de que le saquen las 3 tarjetas amarillas. O sea, hay gente que esa noche que se va a pecar tiene un choque y no tuvo oportunidad de reconciliarse, ¿verdad? No tuvo oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. Nosotros siempre damos por sentado, hacemos grandes planes pensando que el día de mañana lo tenemos seguro, pero eso solo lo sabe Dios. Entonces, prestemos mucha atención a eso que estás mencionando ya aquí o sea, de conocer la ley de Dios. El que sabe se divierte, dicen por ahí, ¿verdad? También. Y cuando ya conocemos que esto está en el límite de las cosas que desagradan a nuestro Padre, o sea, ¿por qué estar yendo a ese lugar? ¿Por qué caer en ese espacio donde quizás podemos ser tentados? Tenemos que ser sabios y huir del mal para evitar, ¿verdad?, caer en ese pecado. Sí, y fíjate, Raquel, de que desde la perspectiva del matrimonio, las tarjetas amarillas son aquellas que representan conductas que no destruyen el matrimonio, pero si no ponemos atención puede llevar a la roja directa o a la roja, a la acumulación de tarjetas, ¿no? Sí, porque hay veces, hermanos, que nosotros leemos en Efesios 4:26 que si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Si se enojan las esposas, sí. Ajá. Y el enojo no debe durarles todo el día. Pero imagínate si nosotros dejamos pasar estos llamados de atención y caemos en enojos, porque vamos a caer en enojos. Pero imagínate si esto nos lleva a pecar o a pasar todo el día así bien jetones, dijeron por ahí. Imagínate. Van a pasar de la cancha al ring. Qué difícil, claro. ¿No? Porque ya sería boxeo eso. No, pero imagínate, si nosotros no ponemos atención en el matrimonio a estas conductas repetitivas que están haciéndole un daño a tu pareja, llámese hombre o mujer, o sea, puede llevar a que conlleve 3 tarjetas amarillas y ya a la hora de la hora vienes a ver de que, hey, ¿qué pasó con ese matrimonio? Es que no hicieron caso a los llamados de atención que venían recibiendo. Y también, hermano, recordémonos de que este tipo de tarjetas amarillas, pues son aquellas cosas también de que como cuando en el matrimonio se ocultan gastos, se ocultan amistades, se toman decisiones importantes y no se confrontan entre parejas. Compran el iPhone y no le dicen nada. Y no le dicen nada. De una u otra manera, fíjate, eso lo podemos ver. Le manda a la familia y no le dice. Ajá, y no le dice nada. Pero imagínate, esas cositas se ven mínimas, pero que si a la persona no le agrada y te lo hace saber, nosotros como hombres, como mujeres, no lo debemos de dejar pasar así, está bien clavada, dice uno, no agarra la onda. Pero de Por tanto no agarrar la onda, nos puede llevar a una expulsión y es muy triste porque... Como David con Goliat agarró la onda y pa. Como tú decías, Raquel, de que hay veces de que no es necesario llegar a las 3, ¿verdad? No que de una vez. Claro. O sea, tanto va el cántaro a la fuente que... O sea, que se termina. Perdón, yo me quedé en mi Windows. A las 3 amarillas, que no son 2. No. Son 2, ¿no? No, es que hay las reglas de la FIFA. Amarilla, la tercera es la roja. Pero se han actualizado también, el tema de el reglamento, ¿no? Pero yo quiero retomar aquí lo que estaba mencionando. Me gustaría solo mencionar algo que Edwin estaba diciendo, porque tú hablabas de las tarjetas rojas, pero hay de rojas a rojas, porque a veces una tarjeta roja es como en el fútbol, ¿no? Solo un partido, pero hay otras que son 2, hay otras que ya llevan meses de suspensión y hay jugadores que han quedado ya de por vida. Esa roja se les ha quedado de por vida, entonces... Como lo de la selecta, por las mañadoras. Saludos para los que vendieron nuestra patria. No, sí, porque yo quiero tocar... Yo los perdoné. Yo quiero tocar un tema, tema candente. ¿Están preparados ustedes ahí? Sí. Vamos a encender esto porque me pareció que es súper importante el punto que Edwin estaba tocando. Mira, la Biblia, por ejemplo, en el tema de las relaciones matrimoniales, pone el límite para la tarjeta roja, ¿no? El Señor Jesús dijo que la razón por la que una persona podía apelar a la separación, el divorcio, era por causa de la infidelidad, ¿no? Cuando uno de los dos en la pareja rompe el pacto de la fidelidad, o sea, de la fidelidad, o sea, entra en una relación de adulterio, la Escritura señala que eso, como estamos usando la metáfora, es una tarjeta roja. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque me parece que esto va totalmente en contra de la cultura machista
de América Latina. Y yo he escuchado muchísimas veces a cristianos, escuchen esto, a creyentes diciendo, la pobre mujer está destruida emocionalmente porque el esposo la engañó. Y el consejo de su líder o de su mamá o de su amiga cristiana es, ay vos, pero ¿y vos que te clavas en eso? Si los hombres así son, ahí déjalo, ¿no? Entonces pareciera que quieren minimizar esta situación y entonces la persona, en este caso la mujer, como le digo, que puede pasar en el otro sentido, pero pasa mucho más en el caso de que la mujer entonces tiene que tolerar una relación en la que no se siente amada, en la que no es respetada, en la que está exponiendo su salud, porque está exponiendo su salud con un hombre O su vida. que... oh, sí, su vida. Su No, vida. bueno, yo podría contar historia de eso, pero no es el caso ahorita. Y Está nosotros exponiendo aquí, su vida. sí, Sí, contala. Contalo, ya no todavía estoy contaste, esperando. dale. Ya no dejaste con eso. O ya nos dejaste picado hoy. Bueno, mira esto. Les voy a contar dos así rápido. Tengo a un amigo que su padre muere y cuando van al hospital a hablar con el doctor y todo, a hacer todo el proceso de función y todo esto, el médico hasta entonces ellos se enteran de que su padre murió de SIDA, naturalmente. Le hacen la evaluación a su mamá y pues su mamá había sido contagiada de SIDA porque su padre había vivido la vida loca durante el matrimonio, o sea, nunca respetó la fidelidad. Pero claro, todo el entorno era, no puede separarse porque ese es su esposo y ese es el esposo que Dios le dio y lo tiene que amar hasta el final. Y esta mujer ahora, que había sido leal, que había sido una mujer de su hogar, que había respetado el pacto, la lealtad, ahora está viviendo con SIDA porque le dijeron que tenía que mantenerse en esa relación, que no importa, que así eran los hombres y ella tenía que aguantar. Wow. Tengo otra amiga también cercana que pierde la matriz, le tuvieron que sacar la matriz, ¿verdad? Porque ella de repente va con una infección, le hacen evaluaciones y el médico le dice, mire, pero ¿y usted ha tenido relaciones y tales? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Y él le dice, mira, yo soy casada, yo toda mi vida he tenido relaciones solo con mi esposo. Entonces el médico le dice, bueno, pues usted tiene una conversación pendiente con su esposo, después de presionarlo, de hablar, el hombre cede y le dice que sí, que cuando salía a trabajar afuera, él tenía relaciones con prostitutas y entonces la contagió a ella con una bacteria y casi expone su vida, como le digo, le tuvieron que quitar la matriz. Entonces, de ese tipo de casos estoy hablando, cuando nuestro entorno, nuestra cultura machista, como digo, insisto, puede pasar en el sentido contrario del hombre, de la mujer hacia el hombre, sí, también pasa, Sí. pero es más validado de el hombre hacia la mujer. Entonces, no. O sea, hay reglas claras y no solamente hay que tenerlas en cuenta porque exponen la salud emocional, espiritual de la persona, pero también pueden llegar hasta exponer, si pasamos por alto ese principio, esa tarjeta roja, pueden llegar a exponer la vida de la otra persona, en este caso del cónyuge, ¿no? Y solo también para mencionar, ¿no? Porque esos son temas, voy a decirlo así, muy delicados, en los cuales demasiadas personas a veces son muy imprudentes también para opinar, porque a veces se opina desde el dolor, desde déjalo, o sea, de una. Creo yo, igual nosotros no como hijos de Dios y todo, nunca podemos ir con casi que tomando la decisión por otra persona, ¿no? No, por supuesto. Porque sí, en el mundo, honestamente, claro, casi siempre es como déjala o vengate, ¿no? También hay que pagar con la misma moneda, ¿no? Entonces, no se trata de eso porque al final del día, aunque obviamente Dios es un Dios de perdón y de misericordia, pero a lo que Edwin estaba mencionando es no confundirnos dentro de esos lineamientos, ¿no? No es como solo de una sola vez, déjalo o déjala, sino más bien porque son decisiones y todo eso que debes, no voy a decirlo ni consultar, debes de hablarlo con el Señor directamente, porque de todas formas hay una herida. Sí, hay una herida emocional,
hay una herida en el alma y todo, entonces siempre no comentarlo, hablarlo con cualquier persona, porque digo, o sea, están esos extremos, ¿no? Uno, Sí. donde tenés que aguantar, el hecho de eso, tenés que aguantar, o el otro, de una, déjalo, o sea, no hay ni conversación ni nada, entonces, porque al final siempre el Señor dice, entre a ustedes dependa, siempre estén en paz con todos, o sea, ustedes busquen la paz con todos, independientemente de la situación, o sea, Dios no da allí situaciones, aquí sí, aquí no, no, entre que lo que ustedes dependen, lo que ustedes son, o sea, busquen estar en paz con todo, pero estar en paz con todo obviamente no quiere decir que vas a estar ligado, atado a una persona, y eso es lo que a veces muchos no entienden también. Y fíjate, ya Sí, que siguiendo con tu alocución ahí, fíjate que es importante que el futbolista, va siguiendo la analogía del fútbol, que no solo sea talentoso, pero sino que también conozca las reglas del partido. Eso es muy importante. Y nosotros como cristianos somos llamados a conocer la palabra de Dios, porque ahí es donde encontramos dirección. Qué analogía, qué apología. No, o sea, y fíjate, Proverbios 12:22 dice, Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Conociendo este tipo de reglas, nosotros sabemos que, imagínate qué dura es esta palabra, Dios no soporta a los mentirosos, ama a la gente sincera. Yo creo que esto nos hace caminar en el matrimonio de una manera recta, de una manera, o sea, honesta, ¿verdad? Amando a nuestras esposas. Por eso es importante, como le repito, conocer lo que las reglas demandan para que no estemos recibiendo tantas amarillas. y hemos estado hablando también acerca de esa responsabilidad individual que se nos da, ¿verdad? En cualquier cancha. Hablando del futbolista, al parecer la tarjeta es para él, ¿verdad? Pero eso afecta al equipo, Sí. o sea, porque imagínense si es Claro. el goleador, o sea, al que le dieron la tarjeta, ¿verdad? Si es bueno, todos tienen una posición importante, Sí. sea cual sea, tienen una asignación, tienen algo que defender, tiene la oportunidad de meter gol, de cuidar la portería, o sea, y si lo expulsan, o sea, se va a ver afectado el equipo. También en la vida, si nosotros estamos haciendo esas faltas, o sea, ya lo mencionaste, puede ser afectado tu esposo, puede ser afectado sus hijos, puede ser afectado una congregación, nuestras áreas de servicio, o sea, diferentes formas, esa responsabilidad individual que tenemos tiene que tener peso. Por eso es muy importante eso que mencionabas, Edwin, acerca de conocer la ley del Señor. Y es que andamos, o sea, caminando en paz, tranquilos, en lo recto. Los demás ven también ese ejemplo y todo está tranquilo y todo y gozamos de esa libertad que nos da el conocer al Señor. Escuchaba una cosa acerca de la injusticia, una predicación, y hablaba acerca de, por ejemplo, que gusta en la vida de que iba una persona a alta velocidad, iba alcoholizada, viene y mata a una familia, ¿verdad? Entonces aplicaba eso, ¿dónde está ahí la justicia de Dios? Entonces, y para colmo, la única que queda, porque era la esposa la que iba manejando, ¿verdad? Pero iba bajo los efectos del alcohol, o sea, y la única que queda viva es ella. Entonces, o sea, ¿qué consecuencias está pagando esta mujer? Saber que mató a toda su familia, ella queda en estado crítico, ¿verdad? Por eso, o sea, una decisión de un momento, una alegría, quizás le fue la que estaba celebrando o no sé qué, pero las consecuencias que se pagan. Entonces, a veces nos olvidamos que esta tarjeta roja es grave, ¿verdad? Que las consecuencias del pecado son dolorosas, o sea, la paga del pecado es muerte, o sea, destruye, y eso se nos olvida a veces nosotros por andar en esos jueguitos de lo que las pasiones, ¿verdad? A veces transmiten. Sí, fíjate La ley del amor, la ley del amor nos pone un estándar más alto, porque la ley del amor no solo nos llama o más bien, no solo nos demanda lo que hacemos mal, porque estamos hablando bastante sobre cuando rompemos una regla y hacemos el mal hacia nosotros, hacia nuestro prójimo, hacia el reino, ¿no? Pero también la ley del amor nos demanda lo bueno que no hacemos, y es lo que luego dice Santiago, ¿no? Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces también nos es contado como falta, ¿no? En este camino de la fe o en este partido de la fe. Yo creo que eso es importante porque entonces necesitamos esta sensibilidad, no solo para
para no ignorar la guía del Espíritu Santo cuando nos dice, hey, no te metas ahí, eso es una mala decisión, pero también necesitamos esta sensibilidad del Espíritu Santo para percibir cuando nos está pidiendo o llamando a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, ¿no? A mostrar bondad, a mostrar misericordia, a involucrarnos en sus planes, en sus proyectos, o a veces en tareas tan pequeñas como mostrarle amor, bondad, misericordia, apoyo a alguna persona. Porque si también ignoramos este llamado, pues, de hacer lo bueno, bueno, en el mundo espiritual eso también nos cuenta como falta, ¿no? Sí, bueno, hoy queremos, retomando, ¿no? Lo que veníamos también hablando en la línea de el impacto que trae ya cuando se ha sacado la tarjeta roja. O sea, ahora qué, ¿no? La resistencia que se puede mostrar o en shock que se queda, ¿verdad? La persona y puede aparecer incluso hasta crisis de identidad. O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿quién soy después de esto, de lo perdido? Sí, vaya, en el caso, ¿no? De ya sea el hombre o la mujer, de que pierde una familia por una falta, ¿verdad? Que ha hecho, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué va a hacer de mí? Eso puede ser en un trabajo, puede ser con una relación de amistad también, ¿verdad? Porque pues, del grupo. Exactamente, ahí solo ves que te aparece la notificación, ¿verdad? Entonces, o sea, el hecho de abandonar literalmente, en el caso, ¿no?, de los jugadores, abandonar la cancha, y no es que puede estar ahí sentado con sus demás compañeros, no, tiene que literalmente salir o sea, ya no puede estar ni con sus compañeros. Y fíjate que ese es el detalle, que ya cuando se está en esa situación, nos ponemos en plan de víctima y todos los demás son los malos porque no están con uno. ¡Ey! El juego está continuando. Los demás no tienen que dejar el juego. O sea, es que imagínate cómo el razonamiento del ser humano, ¿no? En el plan de víctima, o sea, yo la riego, de verdad, o sea, me equivoco. Y luego, o sea, el partido tiene que parar porque hoy me tienen que acompañar todos allá en el vestuario porque yo me estoy sintiendo mal. Entonces el partido que se tiene que suspender. Nosotros vemos que el partido de fútbol no se suspende porque alguien le saque en roja, ¿cierto? Es más, los que están en el banquillo, incluso los que están en el banquillo, ellos también se quedan ahí en el banquillo todavía esperando por si les toca, ¿verdad?, entrar a jugar. Pero ya en la vida así cotidiana nosotros, ¿cómo se ve eso? Queremos precisamente que los demás vengan y nos acompañen y estén ahí con nosotros. Y si no, es que en esa iglesia, mire cómo son, es que ya nadie me habla, ya nadie esto, ya... Y allí los demás son los malos y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Que hay procesos también que debemos de pasar por esa roja que nosotros mismos hemos provocado. Y fíjate que entre los nuevos reglamentos que ha dictaminado la FIFA está exactamente eso, ¿verdad? Que cuando un jugador finge, porque hay algunos que fingen el gran drama que hacen, ¿verdad? Que fueron lesionados, que no fue solo por querer pagar por querer parar el juego. Lo que han dicho es que tienen que sacarlo y que vean ahí los paramédicos en un minuto, ¿verdad? Si es cierto que hay una lesión o algo, o sea, pero el juego sigue. En un minuto se decide si entra o de verdad fue golpeado. Entonces nosotros a veces ahí nos creemos las víctimas, ¿verdad? Y queriendo que dejen de hacer el culto para que me lleguen a visitar. Y somos nosotros los que andamos mal, ¿verdad? A veces nos sentimos tristes, deprimidos, ansiosos, pero por nuestra propia culpa, ¿verdad? Por las consecuencias de algo que estamos haciendo mal. Y qué bueno que nos recordás eso, de que todo tiene que seguir. La iglesia sigue celebrando, ¿verdad? Sus curas. Somos nosotros los que nos estamos separando de ese cuerpo. Somos la ovejita, ¿verdad? Que se separa del redil. Pero aunque quizás los árbitros no tienen misericordia, Dios sí. Si usted decide hacer las cosas bien, hay un proceso que Dios le ha dicho que nosotros sigamos y podemos tener la restauración, podemos ser llevados nuevamente, ¿verdad?, a esa grace de Dios, pero tenemos que conocer qué es lo que sigue después de que hayamos adquirido esa tarjeta roja, cuál es el proceso que tenemos que pasar para poder volver a gozar de aquello que el Señor nos había entregado.
Sí, y fíjate que como, bueno, a mí me gusta llevarlo a la práctica, yo estoy imaginándome esto en el área laboral, cuando te están diciendo, hey, le has bajado al nivel laboral, o tal vez te empiezan a llamar la atención porque comienzas a llegar tarde demasiadas veces, ya se te volvió cotidiano llegar tarde, entonces nos damos cuenta que la expulsión no llega a ser un castigo. O sea, el hecho de cuando te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas, ya no puedes continuar. Y como decías tú, Jackie, uno se victimiza. ¿Pero por qué yo? Es que le caigo mal a la gente. Quizás los compañeros, no, ya me pusieron el o algo ahí. ¿No? Y, o sea, uno se empieza a victimizar. Pero muchas veces perdemos el rumbo de las cosas que nos han venido diciendo. Necesitas ponerle más atención a eso, necesitas llegar temprano. Y hay algo que yo me vine a dar cuenta aquí cuando yo llegué aquí a este bello país, ¿verdad? Y es que a mí me dieron un par de warning algunas veces. Los warnings, y dije yo, ¿y esto qué es? Dije yo, ¿y aquí qué está pasando? Y me dice un compañero, es que los warnings al tercero vas para afuera. Entonces uno con los warnings, cuando tú eres sabio, o sea, tú empiezas a decir, pues si voy para afuera, para el ratito, mejor le pongo atención. Pero cuando uno no conoce de Dios, uno dice, bueno, dicen, si yo estoy haciendo mi trabajo bien, vamos a ver cómo les va a estos cuando me despidan, a ver si la compañía para. Y igual que en el partido, el negocio, la compañía sigue trabajando, sigue elaborando, sigue le dando, porque en esta vida lastimosamente así es, nadie es esencial. Y qué triste venir a reflexionar hasta que estamos fuera, ¿verdad? Y hasta que hemos perdido eso tan valioso que teníamos. Y mira, y eso nos trae también a eso bien importante, que siempre vamos a pertenecer a algo más grande, o sea, algo, en el caso del trabajo, ¿no? Una compañía puede ser, en el caso de la familia, exactamente la familia, aunque Dios obviamente, para Dios es importante cada individuo, cada persona, pero no se nos olvide que su obra es muy importante, es muy valiosa, pero a veces lo que estábamos tocando hace un momento, ¿no? En el momento que algo sucede, nosotros queremos la obra que se detenga y porque yo estoy doliendo, porque yo estoy padeciendo. Y se nos olvida, ¿verdad?, que la obra del Señor debe seguir continuando, es de seguir evangelizando, es de seguir llevando, anunciando también las buenas nuevas de salvación a otros. O en el caso de la familia, en el que falla, ¿verdad? Y a veces, claro, ya los hijos, a veces ya esa relación, porque no solo se rompe con el esposo o la esposa, los hijos también. Allí hay relación de hijos, que esa confianza, los familiares que están alrededor, pero nosotros queremos que todo marche como si nada, con normalidad, e incluso hasta con más privilegios. Y ese es el detalle, que queremos disfrutar muchas veces solo de los privilegios sin responsabilidades. Y fíjate que como el pecado... Sí, dale. El pecado nos distancia, el pecado nos limita, el pecado daña, ¿no? Mientras que la gracia nos sana, la gracia nos restaura, y la gracia hace que el potencial de Dios resplandezca en nosotros, ¿no? Para que seamos luz. Hay una historia famosa, se la voy a comentar en un minuto. Y es el tipo que llega, pide trabajo en una construcción. Él realmente no tenía mucha experiencia, tenían que subirse en andamios, ¿no? Y los primeros días, la primera semana de trabajo, el tipo hizo un muy mal trabajo porque tenía mucho temor, ¿no? Entonces, trabajaba solo con una mano porque con la otra mano se agarraba del andamio, ¿no? Pero esa primera semana lo llama el jefe y le dice, mira, ¿sabes qué? Has trabajado re mal, has hecho la mitad del trabajo que los demás, así que si esta semana no cumples el objetivo, yo te voy a despedir. Vino la siguiente semana, el tipo empezó a superar el temor, se empezó a soltar del andamio, trabajó con las dos manos, alcanzó el límite, pero la tercera semana tenía tanta confianza, cuarta semana, que había superado el trabajo de los demás. Y el jefe lo llama y le dice, mira, no sé qué estás haciendo, pero estás haciendo un trabajo increíble, así que te voy a dar un bono de recompensa. ¿Y sabes qué? Yo creo que eso es lo que hace la gracia. La gracia viene a nuestra vida, nos sana, nos libera precisamente también, nos ayuda a superar nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros temores, y entonces podemos desarrollarnos plenamente, ¿no? Pero mientras nosotros pensemos que la gracia es todo lo contrario, es la permisión de Dios para que yo viva como me da la gana, bueno, entonces voy a estar estancado precisamente, limitado, en temor, condenado, distanciado de la dirección de Dios. Pero si abrazo de verdad la gracia de Dios, seguramente voy a tener la fuerza para superar
estos pecados para superar la tarjeta roja y entrar de nuevo al juego de los propósitos de Dios. Sí, y aunque el castigo duele, ¿verdad? La reprensión duele, el que te expulsen. Duele también, ¿verdad? A eso se le llama el dolor del quebrantamiento, pero ese es un proceso para no para quedarse igual o peor, sino que para reflexionar y para ser mejor. Tengo un amigo de los, él se vio involucrado en ese tema de los amaños, ¿verdad? En la selección salvadoreña, muchos conocen el caso, si no busque ahí en YouTube, amaños en El Salvador, ¿verdad? Que supuestamente se vendieron por unos cuantos... Unos partidos en el Mundial. En el Mundial. Para llegar al Mundial. Pero total que este personaje que yo le cuento, no lo hizo directamente, pero pues se cayó, ¿verdad? Entonces, de alguna manera indirecta participó en esto. Pero a lo que voy es de que a todo ese grupo los expulsaron, les quitaron los permisos para seguir jugando, o sea, no podían jugar en ninguna federación, en ninguna parte. Claro. Entonces, lo que yo admiro y respeto de él es de que, es cierto, ¿verdad? Tuvieron esa sanción, tomaron la acción, la fast food, y lo dejaron sin permiso ni nada, pero pues él no se estancó. Hay algunos que criticaron, que dieron entrevistas, que hablaron mal, ¿verdad? O sea, estaban, no solo hablaban de su corrupción, sino que de la corrupción de la federación, y empezaron a sacar y a desmantelar un montón de cosas. Él se mantuvo callado, pero lo que hizo fue seguir trabajando, portarse bien. Ahora, aquí en Estados Unidos, él tiene su propia escuelita de fútbol. Entonces, y está yendo a una iglesia. Entonces, veo que ese proceso de restauración que tuvo, me alegra verlo, porque es muy bonito ver, por ejemplo, un montón de niños que primero les habla acerca con versículos, a veces les ayuda a encontrar fuerza, a encontrar fortaleza, a hacer su tarea de la mejor manera. Entonces, ese proceso, ¿verdad? El que se nos pasa, o sea, obviamente a él le duele no estar ejerciendo su profesión, porque pues de alguna forma se vio involucrado en eso. Pero también muchos de los que quizás están viendo este podcast están sentaditos, están ahí en la banca, están disciplinados. Pero ¿qué está haciendo usted para entrar con todo cuando tenga aunque sea una pequeña oportunidad? Ahora, ¿verdad? Que quizás ya no va a poder jugar en la selección, pero cuando le dé aunque sea un partidito ahí en el parque, ¿verdad? O sea, lo va a hacer con tanto amor. Entonces, quizás ya no vamos a poder recuperar aquella posición que teníamos antes, pero siempre va a haber un lugar donde podemos ser útiles, siempre va a haber un lugar donde podemos servir a otros. Entonces, pensemos en ese momento, ¿verdad? En el que tuvimos esa represión o que fuimos expulsados, cuánto dolió. Y ahora empecemos a recuperar ese tiempo y a trabajar en nosotros para seguir bendiciendo a los demás. Sí, me llama mucho la atención el caso que comenta Raquel, porque pues nos dimos cuenta que para esta persona la banca no fue el final, sino que fue un momento de reflexión. Y si lo vemos cristianamente, pues de restauración, ¿verdad? Así es. Y entonces hay un caso muy marcado en la Biblia, y es el caso de David, ¿verdad? Sí. Como él recibió pues varias tarjetas amarillas durante su proceso, ¿verdad? Muchísimas, por de cierto. Cuando andaba ahí chequeando Mirando a lo la que Betsa, no ¿va? debía. a la Betsa, cuando anda, imagínense, también pasó por el asesinato, o sea, muchas cosas pues Sí. que marcaron su vida, hasta que recibió pues una tarjeta roja directa espiritual del profeta Natán, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que, o sea, para él no fue el final. Él no se victimizó, él sabía que la había regado. Él sabía que no había para No era la dónde culpa de los excusarse, otros. no era culpa de Betsabe, nadie que más, se- de la Betsa, dije. No era culpa de ella, no que era culpa de él, pero él cuando estuvo en la banca fue el momento reflectivo donde pudo analizar las situaciones, y él rasgó su vestidura cuando pasó lo que pasó con su hijo, pero después fue alabar y glorificar al Señor. O sea, fue un proceso de restauración, y quizás alguno pueda estar pasando ahí en la banca, ¿verdad? Y tal vez pues está viendo solo ese espectador de lo que está sucediendo en cualquier área de su vida. Pero si usted ocupa este momento en la banca para reflexionar qué hicimos mal, en qué fallamos, por qué estamos ahí, por qué no nos han tomado en cuenta, y tratamos de mejorar esas cosas, cuando se nos da la oportunidad, como tú dices, yo he visto jugadores profesionales, ¿verdad? De grandes ligas que 2-3 minutos los meten y dan el 100.
Entonces, cuando nosotros pasamos de la banca al partido, hay que dejar la camiseta. Hay que entregarnos por completo. Sí, y es que psicológicamente la restauración requiere procesar ese duelo, porque al final sí has perdido algo, independientemente sea con personas, sean cosas, pero puedes llegar a perderte incluso tú mismo. O sea, para llegar ahí te tuviste que perder a ti mismo, porque viene esa, obviamente, esa confrontación, ¿no? De en qué momento fue que me perdí, en qué momento fue que dije esto, hice eso. Entonces, lleva un proceso de sanidad, de reconstrucción, de esa sana autoestima, ¿verdad? Y el poderlo hacer en el Señor, porque honestamente no hay otro lugar, no hay otra persona. Porque lo peor que se puede hacer en este proceso es precisamente ir con alguien más que de pronto está roto igual que nosotros, que de pronto está en la misma circunstancia que nosotros, porque puede llegar a ser tentador ir con otra persona que está en la misma situación que nosotros. Imagínense allí dos alimentándose de lo mismo. No, hombre, allí se van a... Sí, compadre, y quizás echarse, ¿verdad? Otro. En serio, no, entonces no se trata de eso, sino que poder ir a... Porque sí, algo se rompió, algo se destruyó. Recuerde que la tarea del enemigo... la palabra del Señor la describe, porque el enemigo solo vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, y el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces debemos de ir ahí y precisamente, ¿verdad?, estar con Él, porque el Señor es el único que puede transformar nuestro lamento en baile, es el único que puede transformar nuestra tristeza, ¿verdad?, por gozo, por alegría, pero debe de haber una sanidad. Y lo importante es que con el Señor no es algo, no son los procesos con Él, no es solo para mantener esa herida, sino que con Él de verdad es algo ya curativo. O sea, que Él sí te restaura. Él, muchas veces, obviamente, como toda herida, hay de heridas a heridas, ¿no? Porque hay heridas que usted ve que no le quedaron cicatriz de nada, pero hay heridas que sí quedan allí esas cicatrices, y que esas cicatrices que no queden ahí como usted se las quiera cubrir. Fíjese que se comenta que hay antes para los guerreros y todo eso no eran como medallas las que ellos mostraban de que, oh, gané. Ya ven que ahora los soldados les van poniendo diferentes medallitas y cosas así de las batallas que ellos han ganado. Pero antes pues no existía eso, ¿no? Entonces, para los guerreros, las batallas de ellos que podían enseñar que habían ganado eran sus cicatrices. Y eso mostraban, ¿no? Entonces, imagínense, nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, Él cuando resucitó, llevaba esas marcas. Y eso que de Él no fueron esas tarjetas rojas porque Él, ¿verdad?, lo buscó así de que Él se haya equivocado. Al contrario, fue por pago de nosotros. Pero incluso Él llevaba esa cicatriz y eso lo mostró a los demás, ¿verdad?, como una señal también de triunfo. Sí. Y quizás no es para nosotros vanagloriarnos de que, sí pasé eso. No, sino al contrario, siempre buscar la gloria de Dios, la exaltación de Dios y poder de pronto decirle a alguien más, sí, mira, esta es cicatriz de esa herida que tú estás pasando, pero mira, el Señor me sanó, el Señor me restauró. Siempre poder llevar a otros a mirar al Señor, no a mirarme a mí o a sentirme orgulloso, así de orgullo de esa cicatriz, sino más bien de poder glorificar a Dios, porque Él es el único que nos puede restaurar a nosotros. Mientras hay vida y esperanza, si usted está escuchando este mensaje, el Señor le está hablando y quiere que se humille ante Él, ¿verdad? Que abandone esa vida de pecado, que busque ese proceso de restauración y va a hacer el llamado nuevamente, ¿verdad?, a esa cancha. Tenemos esa oportunidad de volver al camino del Señor, pero tenemos que hacerlo con un corazón contrito, con un corazón humillado. Para aquellos que están escuchándonos y que sienten que están en esa etapa, ¿no?, en que la tarjeta roja los ha sacado del juego, yo les quiero recordar lo que dice Primera de Juan 1:9.
Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así de sencillo es empezar tu proceso de restauración. Es simplemente ir ante el trono de la gracia y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que he estado decidiendo egoístamente, que he estado distante de ti, que he estado confundido, que me he equivocado, pero tú dices que tú eres fiel y que tú eres justo para perdonarme y para limpiarme también y para ponerme de regreso en tus caminos, en tus propósitos. Esa es la decisión que te invitamos a que puedas tomar este día y esa es la decisión que tenemos que hacer todos cuando hemos pasado un límite y cuando hemos enfrentado las consecuencias, hemos enfrentado la tarjeta roja. Sí. Cerramos este podcast con ese mensaje, que Dios es experto en restaurar a los jugadores expulsados. Así que volvámonos de todo corazón ante Él y como lo dijo Edwin, ¿verdad? Abandonemos esa vida de pecado y aceptemos las consecuencias de esa falta que nosotros hemos cometido. Así que hemos terminado nuestro podcast de ese día. Gracias, compañeros, y ha sido una bendición el poder compartir con toda nuestra audiencia una semana más. Así es, así que los esperamos la próxima semana. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Bye, Les bye. enviamos un abrazo. Seguimos viendo. Y que gane Colombia mañana. Bye, bye. Bendiciones a todos. En la cancha de la vida hay solo dos tipos de jugadores, los que se lamentan y los que abrazan la fe para ganar. Elige estar del lado de los que hacen la diferencia junto a Santo Relajo. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno. Santo Relajo, disfrutando ser la diferencia.